Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de este estudio que estamos realizando en este tiempo de gracia que Dios concede a la humanidad. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe en Cristo Jesús, que invita a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la perfecta y completa obediencia a los mandamientos de Dios. Un carácter de Cristo que debe experimentarse en la vida del cristiano. Recibir la justicia de Cristo es recibir la vida de Cristo en el nuevo nacimiento. Estamos estudiando esta serie de estudios. Estamos en el estudio número 431 de esta serie. El objetivo de este estudio del plan de salvación es que el cristiano pueda comenzar a vivir una vida de justicia. El justo vivirá por la fe. En este tiempo más que en cualquier otro tiempo, el cristiano necesita vivir por fe. Pero para vivir por fe necesita la justicia de Cristo, la vida de Cristo que Dios ha dispuesto en el plan de salvación en base al nuevo pacto, conceder al ser humano por fe y gracia una vida nueva en Cristo Jesús. Este mensaje que estamos estudiando fue presentado en el Congreso de Minneapolis en 1888 al pueblo adventista que estaba reunido en un Congreso Mundial representado por más de 90 delegados, quienes en el Congreso tuvieron la oportunidad de poder escuchar el mensaje de justificación por la fe que presentaron 3 mensajeros. La mensajera del Señor Helena Hardon de White, que predicó este mensaje más de 20 veces, y los hermanos A.T. Jones y E.J. Waggoner, quienes también presentaron el mensaje de la justificación por la fe durante el congreso que se inició el 10 de octubre hasta el 4 de noviembre. Y estamos ya estudiando el estudio o el sermón o mensaje, como quiera llamárselo, que presentó la hermana Helena Hardon de White. Estamos estudiando el mensaje número 10. El último llamado a aceptar el mensaje de la justicia por la fe al ministerio, a los delegados en general. Y recordamos que en el estudio anterior hemos visto, al ver el rechazo general de este mensaje, la hermana White dijo, en vista de que los ministros, los delegados no quieren aceptar este mensaje, dijo, daremos oportunidad al pueblo en general si el pueblo lo puede aceptar. A pesar de que hemos visto que no querían que este mensaje de justicia por la fe fuera presentado en el Congreso de Minneapolis por los pastores A.T. Jones y E.J. Waggoner, a pesar que estaba programado los mensajes. Recordamos que el hermano Kilgore
dice que él dijo que no debían aceptar ninguna nueva luz que se presente en esa reunión, debido a que el hermano Jorge Butler estaba enfermo y no estaba presente en la reunión. Entonces la hermana White dijo: nunca estuve más alarmada que en este tiempo presente. He sido conducida hacia abajo por la primera rebelión y vi las obras de Satanás, y yo sé algo sobre este asunto, dijo, que Dios ha abierto delante de mí, y no debiera estar alarmada. Y entonces tomar la posición que debido a que el hermano Jorge Butler no está aquí, que este asunto no debía ser tomado. Yo sé que esto no es de parte de Dios, y no me sentiré libre hasta que se los diga. Entonces, así de esta manera, entonces los hermanos A.T. Jones y E.J. Waggoner tuvieron que presentar el mensaje de justificación por la fe en base a la ley de Dios y en base al nuevo pacto. Este mensaje prácticamente escandalizó al pueblo adventista en el Congreso de Minneapolis. Y hoy terminaremos las últimas palabras con que terminó este último llamado a aceptar el mensaje en el Congreso de Minneapolis de parte de la mensajera del Señor Helena Hardon de White. Ella dice ahora: aquí está el hermano Urias Smith y el hermano Van Horn, que han estado manejando la verdad durante años, y sin embargo ¿no debemos tocar este asunto porque el hermano Jorge Butler no está aquí presente? El hermano Kilgore me ha entristecido más de lo que puedo expresarles cuando escuché que usted hizo esa observación, porque perdí la confianza en usted, le dijo al hermano Kilgore. Ahora queremos tener lo que Dios dijo. Yo no creo en todo este terrible sentimiento. Vamos al Señor en busca de la verdad, en vez de mostrar este espíritu de combatividad. Dios me ha dado luz y ustedes la han reconocido en tiempos pasados. Ahora, las palabras que fueron dichas aquí fueron que el hermano Waggoner estaba conduciendo esta reunión. ¿No les ha presentado las palabras de la Biblia? ¿Por qué perdí el manuscrito y durante 2 años no lo he podido encontrar? Dios tiene un propósito en esto. Él quiere que vayamos a la Biblia y que encontremos la evidencia de las Escrituras. Yo puedo encontrarla nuevamente y presentársela a ustedes, pero esta investigación tiene que continuar. Todo el objetivo que yo tenía fue que la luz fuese reunida y que el Salvador entrara, dice, a nuestros corazones. Así que la hermana White claramente manifestó que no se puede evitar o restringir o poner barreras de que no se presente el mensaje que Dios envía. Los hombres no tienen derecho, dijo, de impedir o de limitar el tiempo para que el mensaje que Dios envía no se presente. Y ella hizo alusión de que este mensaje no querían que se presente por el mismo hecho que tenía que ver con la ley en Gálatas.
Y la hermana White les dijo que debía investigarse según se sustente con la Biblia. Y termina diciendo: no espero que mi testimonio sea agradable a ustedes, pero debo darlo en el temor de Dios. Dios sabe que hay una preparación aquí para equipar a los ministros para la obra, pero solo si estamos convertidos. Manejemos la palabra de Dios con amor y con el Espíritu de Dios. Estas verdades van a permanecer tanto como dure el tiempo. Ustedes quieren el colirio para que puedan ver, y Jesús los va a ayudar si es que van a Él como niños pequeños. Que Dios nos ayude a buscarlo con todos nuestros corazones. Así terminó la hermana White de que el mensaje que presentaron los hermanos A.T. Jones y E.J. Waggoner es el mensaje que el pueblo necesita, dijo ella. Ese mensaje durará, dijo, por toda la eternidad. Y los ministros necesitan ese mensaje, pero si es que ellos están convertidos. Durante todo el Congreso, como hemos estudiado en los estudios anteriores, la hermana White pedía aceptar a Cristo, una nueva conversión. Pero el pueblo adventista, representado por sus delegados, rehusó aceptar el mensaje tal como presentaron los mensajeros del Señor, lo cual tendremos, por la gracia de Dios, que estudiar cómo presentaron ese mensaje de justificación por la fe en base a la ley de Dios en el marco del nuevo pacto. Claramente diferenciaron el pacto antiguo del nuevo pacto. Y se dio a notar de que el pueblo adventista estaba en la práctica viviendo en el antiguo pacto, a pesar que en la teoría decían de que ellos predicaban y estaban en el nuevo pacto. Todo eso hemos de investigar y conocer realmente cómo se presentaron los hechos. Ahora vamos a continuar nuestro estudio y tenemos el mensaje, el estudio o el sermón número 11 de la hermana Helena Harnon de White. Un llamado para un estudio más profundo de la palabra de Dios. Al ver que el mensaje de la justicia por la fe en base a la ley de Dios fue presentado por los mensajeros del Señor y no fue aceptado, ahora el siguiente llamado de la hermana White fue a un estudio profundo de la palabra de Dios para comprobar realmente el mensaje de la justicia por la fe y para poder comprobar de que los delegados, el ministerio estaba prácticamente equivocado. Y dice así el mensaje. Está registrado en el libro Materiales de Helena White de 1888. Vamos a ver desde la página, desde la página 163 en adelante, y comienza de la siguiente manera. Los queridos hermanos reunidos en la conferencia general, les desafío a que ejerciten el espíritu cristiano. Estaba pidiendo que se vuelva a ejercitar el espíritu cristiano, porque en todo el Congreso solo estaba reinando el espíritu del mal, el espíritu de crítica, el espíritu de división.
No permitan que surjan los fuertes sentimientos de prejuicio, les dijo, porque tenemos que estar preparados para investigar las Escrituras con mentes no polarizadas, con reverencia y candor. Tenemos que orar por las diferencias con respecto a los puntos de vista de las Escrituras. Apeló a la oración para que los puntos de diferencia que había, especialmente del Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto, es decir, de la ley en Gálatas, de la ley ceremonial y de la ley de los 10 mandamientos. No deben ser permitidos los sentimientos personales para influir nuestras palabras o nuestro juicio. Eso va a afligir al Espíritu Santo si usted cierra su entendimiento a la luz que Dios está enviando. Y sigue diciendo, el Dr. Wagoner nos ha hablado de una manera muy directa en la presentación del mensaje de la justicia por la fe. Hay una luz preciosa en lo que él ha dicho. Algunas cosas presentadas con respecto a la ley en Gálatas, si es que entiendo realmente su posición, no armonizan con el entendimiento que yo he tenido sobre este asunto hasta aquí. La hermana White fue franca y directa al decir que el mensaje que estaba presentando de la justificación por la fe en base a la ley era una luz preciosa. Pero ella dijo que en algunos puntos sobre la ley en Gálatas ella no armonizaba. Pero la verdad no va a perder nada, dijo, con la investigación. Ella también estaba dispuesta a investigar los puntos en que ella no armonizaba. Por lo tanto, suplico por el amor de Cristo que usted venga a los oráculos vivos y con oración y humillación busque a Dios. Todos deberían sentir que poseen el privilegio de escudriñar las Escrituras por sí mismos y debieran hacer esto con una sincera oración de que Dios les va a dar el correcto entendimiento de su palabra, para que Él pueda conocer a través de una positiva evidencia que conoce lo que es la verdad presente para este tiempo. Así entonces, ese llamado repercute hasta nuestros días. En este y en más que cualquier otro tiempo, a nosotros, los que estamos participando de estos estudios, nos debe llamar la atención de que necesitamos por nosotros mismos investigar este mensaje de salvación, porque es un mensaje de vida o de muerte, un mensaje que nos puede dar salvación o puede también llevarnos a la perdición, un mensaje que puede llevarnos a vivir en la vida de Cristo una vida de santidad, una vida con un carácter perfecto de Cristo, o una vida religiosa con nuestro carácter humano. Necesitamos nosotros comprender claramente estos mensajes. Entonces vamos a ubicarnos en el tiempo en que este mensaje estaba siendo presentado en el Congreso de Minneapolis. Necesitamos conocer por qué en el Congreso de Minneapolis más de 90 delegados
rechazaron este mensaje precioso que les preparaba para la lluvia tardía y para el fuerte pregón que iba a preparar al pueblo adventista, y lo cual no se cumplió. La mayor evidencia, la mayor prueba del rechazo es que han pasado 133 años y el pueblo adventista o la corporación adventista no puede dar el fuerte pregón, no pueden tener la gloria de Dios, no tienen el carácter perfecto de Cristo, no pueden llegar a vivir como justos por fe, victoria sobre el pecado, vivir una vida sin pecar. Esa es la mayor evidencia. Y la siguiente evidencia será, si nosotros aceptamos este mensaje, recibiremos el poder de Dios, la vida de Cristo, el carácter de Cristo, la imagen de Dios, para poder, llenos del amor de Dios, iluminar el mundo con la gloria de Dios. Esa será la siguiente evidencia de que el pueblo adventista hace 133 años no quiso hacer esa obra y no quiso tener el carácter de Cristo. Se aferraron a la ley y ellos pensaban que en vida humana, carnal, con naturaleza pecaminosa, obedeciendo la ley, iban a llegar a ser perfectos, iban a ser santificados. Y no entendieron de que el hombre carnal debe ser desechado, el yo, el ego, debe renunciarse y debe morir. Que la vida cristiana, la vida de santidad, es por medio de la muerte al pecado, la muerte al yo, la muerte al ego, la muerte a la naturaleza pecaminosa, y un nuevo nacimiento por el poder del Espíritu Santo, a una vida espiritual. Por eso Pablo decía, y no nos cansaremos de repetir, en Gálatas 2:20, cuando Pablo también comprendió la ley en Gálatas, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y debo morir, dijo, cada día a la carne, mas Cristo vive en mí. Y por la fe, él dijo, vivo la vida de Cristo en mí, una vida de justicia por fe. Entonces, ahora veamos qué estaba ocurriendo en el Congreso, lo cual podemos rescatar de los libros de 1888 de Elena White. Vamos a ver en la página 219 al 220. Dice así: se hicieron preguntas en este momento, dice la hermana White, y me preguntaron, ¿cree que el Señor tiene alguna nueva luz creciente para nosotros como pueblo adventista? Algunos delegados le preguntaron, hermana White, ¿cree usted que Dios tiene luz para nosotros? Le respondí, más seguramente, no solo lo creo, sino que puedo hablar con conocimiento. Sé que hay una verdad preciosa que debe ser desplegada ante nosotros si somos las personas que están de pie en el día de la preparación de Dios. Tenía tanta seguridad, plena convicción de que Dios tenía una luz preciosa para el pueblo adventista. Entonces, dice ella, entonces la pregunta surgió,
si yo pensaba que este tema solo fuera presentado por el hermano Wagoner, donde manifiesta sus puntos de vista sobre la ley en Gálatas. Yo le dije, de ninguna manera queremos tomar en cuenta ambos lados del tema. Pero dije que el espíritu que había visto manifestado en la reunión no era razonable. Insistí en que debía haber un espíritu adecuado, un espíritu de cristocéntrico manifestado, tal como el hermano E.J. Wagoner había mostrado a lo largo de la presentación de sus puntos de vista, y que este asunto no debería exponerse en forma de debate. Insté a que este tema se maneje en el espíritu de Cristo y que no se dé una estocada contra los hermanos que diferían con ellos. Como el hermano E.J. Wagoner se había comportado como un caballero cristiano, ellos debían hacer lo mismo, dando los argumentos de su lado del tema de una manera directa. El hermano Wagoner había tomado un camino derecho, no involucrando personas, sin empujar a nadie ni para ridiculizar a nadie. El hermano Wagoner dirigió el tema como un caballero cristiano debe, de una manera amable y cortés. Esto fue reconocido por los que sostenían aún opiniones opuestas. Así la hermana White apreció la forma como estaba siendo tratado el mensaje o la luz de la justificación por la fe en base a la ley de Dios. Los más de 90 delegados estaban manifestando un espíritu no razonable, un espíritu no adecuado, y estaban llevando a que ese mensaje se trate en forma de debate. Y la hermana Joe dijo que no había el Espíritu de Cristo en esa reunión, mientras que los mensajeros del Señor habían presentado en una forma correcta, amable y cortésmente el mensaje. Y ahora sigue diciendo la hermana Joe en la página 190. Yo no lo he dicho que mis puntos de vista no han cambiado con relación a la ley en Gálatas. Pero si hemos tenido la verdad con respecto a este punto, nuestros hermanos han fallado para ser santificados a través de ella. Los frutos no son conforme a la orden de Cristo, sino que son amargos como hiel. ¿Qué estaba aconteciendo? El mayor asunto o problema que estaba conmocionando a los delegados era el asunto de la ley en Gálatas. Y más adelante estudiaremos ampliamente y profundamente sobre la ley en Gálatas, cómo es que los pastores Jones y Wagoner presentaban. Pero en esencia, en resumen, podemos mencionar el texto principal de Gálatas era el capítulo 3, el verso 24, donde dice: la ley es el ayo que nos conduce a Cristo para ser
justificado por la fe. Y una vez justificado por la fe, dice el apóstol Pablo, ya no estamos bajo el ayo, que es la ley. Ese era el punto controvertido. Recordemos este asunto de la ley en Gálatas. Ya había escandalizado al pueblo adventista 2 años antes en el Congreso de Battle Creek en 1886, en donde la hermana Elena White no estaba presente. Estaba en Suiza, y donde el presidente de la Conferencia General, en ese entonces Jorge Butler, había agitado esa reunión, trayendo a esa reunión un libro escrito por él, La Ley en Gálatas. Y ese libro que él había escrito, La Ley en Gálatas, repartió en el Congreso a todos los delegados en el Congreso de 1886 en Battle Creek. ¿Y qué sostenía ese libro? Ese libro decía de que la ley, el ayo que lleva a Cristo, él sostenía en todo el libro de que era la ley ceremonial. Y que entonces, por eso, hoy el cristianismo ya no estaba bajo ese ayo, bajo la ley ceremonial. Y que la ley ceremonial cumplió su misión en la cruz y fue crucificado en la cruz la ley ceremonial. En resumen, ese era el contenido que presentaba la posición de la Iglesia Adventista, representado por el presidente de la Asociación General, Jorge Butler. Y en el mismo Congreso, el hermano E.J. Wagoner presentó de que la ley, el ayo que llevaba a Cristo, presentó y sustentó de que era la ley de los 10 mandamientos. Ese era el problema que había conmocionado en el Congreso de 1886, lo cual ya en estudios anteriores hemos ya estudiado, y quién sabe nuevamente, si tenemos oportunidad, podremos repetir nuevamente. Entonces, a eso se refiere aquí, cuando la hermana Joy dice, yo no le he dicho que mis puntos de vista no han cambiado con relación a la ley en Gálatas, pero si hemos tenido la verdad con respecto a este punto, nuestros hermanos han fallado para ser santificados a través de ella, y los frutos que no son conforme al orden de Cristo, sino que son amargos como la hiel. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir en otras palabras la hermana White? Como todos los delegados, siguiendo la posición de Jorge Butler, de Urias Smith, de Morrison y todos los demás líderes que defendían a toda costa de que la ley, el ayo que lleva a Cristo es la ley ceremonial, demostraban
en su carácter, en su comportamiento, en su conducta, en la forma de sostener esa posición, sus frutos eran amargos. Manifestaban un espíritu de crítica, un espíritu de debate, un espíritu de enfrentamiento, un espíritu de rechazo y desprecio hacia los mensajeros A.T. Jones y E.J. Waggoner. Por eso la hermana White dice, si ustedes defienden esa posición de que Él es la verdad, entonces, ¿por qué, dice, esa verdad no les ha santificado sus vidas? ¿Por qué no tienen, dice, el carácter de Cristo? Porque la verdad santifica. Cristo llena de un espíritu de amor, un espíritu recto. Y ella sigue diciendo, he estado trabajando como nunca antes. He sentido que algo tiene que ser hecho, o muchas almas se perderán, dijo ella. Esta iglesia en Battle Creek, se estaba refiriendo a la conferencia general, es como el valle de los huesos secos. Satanás ha estado llevando las cosas, dice, a su manera, les dijo. Pero el Señor ha levantado a hombres y les ha dado un mensaje solemne para llevar a su pueblo, para despertar a los poderosos hombres a prepararse para la batalla, para el día de la preparación de Dios. En esta reunión, el tema de la ley en Gálatas fue traído ante los ministros. Este tema había sido llevado a la conferencia 3 años antes. Tenemos una carta, extractos de lo que aquí. La carta fue escrita en Basilea, Suiza, y enviado a los hermanos A.T. Jones y E.J. Waggoner. Así que este era el estado de cosas, de que el mensaje debía seguir adelante porque Dios había levantado a los mensajeros para despertar al pueblo adventista para que se prepare. Y sigue diciendo en la página 212, el hermano E.J. Waggoner tuvo el privilegio de hablar claramente, presentando sus opiniones sobre la justificación por la fe y la justicia de Cristo en relación con la ley. Esto no era una nueva luz, pero era la luz antigua colocada donde debe estar en el mensaje del tercer ángel. ¿Cuál es la carga de este mensaje? Juan ve a un pueblo y dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. A este pueblo Juan espera justo antes de ver al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y ella sigue diciendo, la fe de Jesús ha sido pasada por alto y tratada de una manera indiferente y descuidada. ¿Por quién? Por el pueblo adventista hasta ese entonces. Y no ha ocupado la prominente posición en la que fue revelada al profeta Juan. Entonces, ¿qué estaba aconteciendo en el pueblo adventista? La fe de Jesús, dice, ha sido pasada por alto, con indiferencia, con descuido. No se le daba importancia. La fe en Cristo como la única esperanza del pecador ha quedado fuera, no sólo de los discursos dados, sino de la experiencia religiosa de muchos que afirman creer en el mensaje del tercer ángel.
Entonces, los mensajeros de 1888 claramente diferenciaron, lo cual estudiaremos, la fe humana, la fe superficial, la fe presuntuosa con la cual el pueblo adventista estaba tratando de cumplir la ley de los 10 mandamientos. Pero el mensaje de los 3 ángeles, el objetivo era que debían recibir la fe de Jesús. Porque Apocalipsis 14 dice, aquí está la paciencia de los santos. El pueblo adventista debía ser un pueblo santo y con paciencia, guardador de los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. ¿Cómo es eso de tener la fe de Jesús? Ya hemos estudiado y seguiremos estudiando. La fe de Jesús se recibe en el nuevo nacimiento. El que acepta a Cristo y el Espíritu Santo engendra una nueva vida, entonces el nuevo creyente nace a la vida espiritual con la vida de Cristo, la justicia de Cristo, con el carácter de Cristo, con la imagen de Dios, con la mente de Cristo. Entonces, al recibir en el nuevo nacimiento la vida de Cristo, entonces tiene ahora la fe de Jesús. La fe con la cual Jesús, desde nacimiento hasta su muerte, enfrentó al enemigo. Victoria sobre el pecado, victoria sobre Satanás. Por eso el apóstol Juan dice, en su libro Primera de Juan capítulo 5, la fe es lo que nos da la victoria sobre el mundo, victoria sobre el pecado. Es la fe de Jesús. Y sigue diciendo entonces ahora, en esta reunión, dice, tuve testimonio de que la luz más preciada había estado brillando de las Escrituras en la presentación del gran tema de la justicia de Cristo conectada a la ley. Así que en el Congreso de Minneapolis, ¿qué se presentó en la reunión? La luz más preciada que había estado brillando de las Escrituras en la presentación del gran tema de la justicia de Cristo conectada a la ley, es decir, a la ley de Dios, que debe ser constantemente guardada por el pecador como su única esperanza de salvación. Esto era nueva luz para mí, porque había venido a mí de la autoridad más alta los últimos 44 años, y la había presentado a nuestro pueblo por pluma y voz en los testimonios de su Espíritu. Así que el gran tema de la justicia de Cristo conectada a la ley, ella había recibido durante 44 años hasta 1888. Y ella había escrito en sus libros y por voz también había presentado los mensajes al pueblo adventista. Pero el pueblo adventista no había percibido, no había entendido y por lo tanto ahora no podía distinguir, no podía divisar que el tema de la justicia de Cristo conectada a la ley que estaban presentando los pastores Jones y Wagoner prácticamente no les impresionó y no lo entendieron. Por eso lo rechazaron. Pero la hermana White dice, pero muy pocos habían respondido excepto por asentimiento a los testimonios traídos sobre este tema. Había muy poco
hablado y escrito sobre esto. Los discursos de algunos podrían estar correctamente representados, pero como la ofrenda de Caín sin Cristo. El pueblo adventista, el ministerio, los pastores, comenzando desde el presidente Jorge Butler, Uriah Smith y todos los demás teólogos, estaban predicando discursos, mensajes sin Cristo, que eran como la ofrenda de Caín. Es decir, ellos se espaciaban en la ley de los 10 mandamientos, sin Cristo y sin amor. Por eso el pueblo adventista, como hemos visto, estaba seco como las colinas de Gilboa en la vida espiritual, sin rocío, sin el Espíritu Santo. Por eso no pudieron aceptar el mensaje que estamos estudiando. Ahora vamos a también conocer por qué el ministerio se escandalizó con ese mensaje y especialmente con el asunto de la ley en Gálatas. Nuevamente resaltamos que en el asunto de la ley en Gálatas la posición era totalmente diferente. El adventismo representado por Jorge Butler, por Uriah Smith y todos los líderes y todo el ministerio creían que la ley el ayo era la ley ceremonial y estaba clavado en la cruz. Pero mientras los pastores Jones y Wagoner, y apoyado por Elena White, creían y presentaban de que la justicia por la fe, la vida de Cristo, se recibe por medio de la ley de los 10 mandamientos. Ellos decían, la ley de los 10 mandamientos son como el ayo que nos muestra nuestro peligro, nuestro pecado, y nos lleva a Cristo para ser justificado por la fe. Y una vez justificado por la fe, ya no necesitamos esforzarnos ni vivir en la vida carnal, humana, para seguir bajo el ayo, bajo la ley, obedeciendo la ley de los 10 mandamientos. Ellos presentaron claramente que el que es justificado por la fe recibe la vida de Cristo, el amor de Cristo, la ley en el corazón, el nuevo nacimiento. Entonces ya el hombre carnal debe morir, el yo debe morir, y el hombre espiritual, que es la vida de Cristo, ahora la obediencia fluirá como un manantial del corazón en obras de justicia, en obras de amor y en el cumplimiento de la ley. Y la vida cristiana no es vivir obedeciendo la ley en vida carnal, sino en vida espiritual. Que Dios envió la ley como un ayo, como un maestro, para solamente mostrarnos nuestra vida pecaminosa y el peligro de muerte en que estamos, y la ley ahora nos lleva a Cristo, porque la ley es copia del carácter de Cristo. Entonces, una copia lleva al original, a Cristo, a Dios, para ser justificados, que quiere decir perdonados, y recibir un nuevo corazón, una nueva vida y una vida
unida a Cristo y para permanecer en Cristo por toda la eternidad. Esa es la posición que sostenían los mensajeros del Señor. Pero mientras, como dijimos, el pueblo adventista, su posición era de que esa ley era la ley ceremonial. Allí estaba el problema. ¿Y cómo estaba? ¿Por qué se suscitó la oposición, el escándalo? Vamos a leer aquí en el libro Materiales de Elena White. Dice así, escribiendo al hermano Jorge Butler, dice: usted se desvió de la luz simplemente porque estaba con miedo de que la cuestión de la ley en Gálatas tendría que ser aceptada. Cuando a la ley en Gálatas no tengo ningún encargo y nunca lo tuve, y sé que los hermanos Urias Smith, hermano Porter, hermano Jones o cualquier otro nunca estarán preparados para recibir la luz. Página 604 de Materiales de Elena White de 1888. Entonces, el temor de Jorge Butler, que hasta 1888 era el presidente de la Conferencia General de los Adventistas, era de que en el Congreso iba a ser aceptado la posición que sustentaban los mensajeros del Señor de que la ley, el ayo en Gálatas 3:24, es la ley de los 10 mandamientos que nos lleva a Cristo para ser justificado. El temor de Jorge Butler era de que esa posición fuese aceptado. Y si iba a ser aceptado, entonces pues la posición anterior quedaría en ridículo, quedaría rechazado. Y por lo tanto, todos los líderes adventistas tendrían que reconocer que estaban equivocados, porque ya existía un libro entero acerca de esa posición. Entonces, por eso dice ahora, sigue diciendo, mientras la conferencia estaba en sesión en Minneapolis, llegaron desde Battle Creek, donde estaba Jorge Butler, decididos mensajes del hermano Jorge Butler para que los delegados se decidieran en esa reunión sobre el controvertido punto de la ley en Gálatas. Este asunto fue tratado como si no hubiera nadie en esa reunión a través del cual Dios pudiera obrar. Esta es una condición de cosas traída por agencias humanas, dijo la hermana White. No podían aquellos que estaban en Battle Creek confiar en el Señor para que obrara en esa reunión. ¿No tenía el Señor a nadie a través del cual se pudiera comunicar? Entonces, los delegados en general obedecieron y siguieron los lineamientos que Jorge Butler enviaba en comunicados al Congreso para no aceptar ninguna luz nueva, ninguna nueva posición, en mantenerse solamente en los hitos antiguos. Entonces ese era uno de los motivos por lo cual no dieron importancia al mensaje precioso de justificación por la fe que estaba siendo presentada durante todo el Congreso.
Y no solamente jugaron un papel importante para su rechazo el hermano Jorge Butler, sino también el mayor teólogo de los adventistas, el hermano Urias Smith. Y la hermana White, hablando de Urias Smith, dice lo siguiente, en la página 599 y 601 de Materiales de Elena White de 1888. No se olviden los hermanos de que la compaginación es en inglés. Dice así, hermano Urias Smith, antes de ayer en la noche el Señor abrió muchas cosas en mi mente. Me fue revelado de manera clara cuál ha sido su influencia aquí y en Minneapolis. Fortalecido las manos de los malhechores, considere cuántos se juntaron con Coré, Datán y Abirán. 250 príncipes, los hombres de renombre de las tribus de Israel. Ellos se posesionaron firmemente como usted, hermano Urias Smith, y trabajaron como usted trabajó. ¿Dónde? En el Congreso de Minneapolis. Las personas creyeron en Coré, Datán y Abirán, porque ellos presentaron las cosas delante de ellas en una luz pervertida. Ellas honestamente pensaban que aquellos hombres estaban en lo correcto. Habían oído tantas falsas declaraciones que Moisés y Aarón estaban errados, pero el resultado testimonió sobre quién estaba cierto y quién estaba errado. Coré, Datán y Abirán hicieron un trabajo semejante al que usted ha hecho, hermano Urias Smith. Tengo un claro testimonio para presentarle al pastor Rogers, al pastor Larson, al pastor Dan Jones, pero eso se suma a las impresiones que ya confunden y complican su mente. Porque ellos son críticos afilados. Especialmente hermano Larson Porter es un debatidor instruido. Su formación, el molde sobre él, debe ser obliterado a la imagen de Cristo, y la imagen de Cristo debe tomar su lugar, o su alma estará perdida. Entonces, Urias Smith, que era secretario hasta ese entonces de la Conferencia General, jugó también un papel importante. Él estaba presente en la reunión y él es el que defendía la posición de que la ley, el ayo de Gálatas, era la ley ceremonial. Y sigue diciendo en la página 222, cuando entraron en la reunión por la mañana, me sorprendí al escuchar al hermano hacer el tipo de discurso que hizo ante una gran audiencia de creyentes y incrédulos, un discurso que yo sabía que no podía ser dictado por el Espíritu del Señor. No estaba bajo la orden de Dios, era humano, pero no divino. Y por primera vez comencé a pensar que podría ser que no sosteníamos opiniones correctas después de todo sobre la ley en Gálatas, porque la verdad no exigía tal espíritu para sustentarla. Entonces, la hermana White prácticamente entendió de que la posición que la Iglesia Adventista estaba defendiendo no era correcta, porque la forma de actuar, los discursos, el espíritu que manifestaban, demostraba que no tenían el espíritu de Cristo, era otro espíritu.
Entonces ella dice, comencé a pensar que podría ser que no sosteníamos opiniones correctas después de todo sobre la ley en Gálatas. Dice, el hermano que primero habló en un decidido pero incompetente lenguaje, se lamentaba por la introducción del tema de la ley en Gálatas. En un momento en que el hermano Jorge Butler estaba enfermo y que no podría estar presente para manejar este asunto, el cual era el mejor preparado para manejar este tema. Entonces hubieron delegados, pastores, que se lamentaban de que se haya presentado el tema de la justificación por la fe en base a la ley de Dios y que la ley de Dios era el ayo que llevaba a Cristo para ser justificado. ¿Qué más estaba aconteciendo? Esta observación fue hecha, dice, si nuestras opiniones sobre Gálatas no son correctas, entonces no tenemos el mensaje del tercer ángel y nuestra posición se va por la borda, no queda nada para nuestra fe. Así expresaron muchos delegados. Y dice, vemos el espíritu que prevalece en esta reunión, que es sin Cristo, dijo la hermana Joel, y nunca deberíamos ver exhibido entre hermanos. Ha habido un espíritu de farisaísmo que está entre nosotros y levantaré mi voz en contra y donde quiera que se revele. Página 221. Así entonces se estaba desarrollando la oposición, el rechazo al mensaje de la justificación por la fe. Y para terminar nuestro estudio y continuar en el siguiente estudio, vamos a leer el último párrafo. Dice la hermana White, los hermanos tenían más evidencia de la que alguna vez tendrían con las palabras de verdad que fueron pronunciadas en relación con la justicia de Cristo. Yo sabía que si ellos pudieran distinguir la voz del verdadero pastor, si ellos hubieran abierto sus corazones para recibir la luz, tales discursos nunca serían hechos para crear simpatía y dejar la impresión en la congregación de que estábamos en descontento y enemistad unos con otros en el Congreso. Los esfuerzos que hice ante algunos de los hombres prominentes en las posiciones de responsabilidad en el Congreso no hicieron ningún bien. Ciertamente mis trabajos parecían ser en vano. Había un espíritu sobre nuestros hermanos que nunca había visto en ellos antes. Y volví a mi habitación cuestionando cuál era el mejor camino para seguir para mí. Muchas horas esa noche pasé en oración con respecto a la ley en Gálatas. Así entonces estaba aconteciendo en el Congreso de Minneapolis. Y la hermana Joel estaba tan preocupada, tan desesperada por la situación reinante en el Congreso. Y ella prácticamente llevó el asunto a Dios en oración durante la noche, especialmente sobre la ley en Gálatas. Así que en el próximo estudio continuaremos. Que Dios bendiga su palabra. Gracias a Dios, gracias por su amable atención de los hermanos. Será hasta el próximo estudio. Amén.